From the Conference Desde el Center in Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah. Esta es la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Anual número 196 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se puede utilizar para uso personal y no comercial en el hogar, con la familia o en la iglesia. El elder Dale Herrenlund del Quórum de los 12 Apóstoles dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la última sesión de este domingo de Pascua de Resurrección de la Conferencia General Anual número 196 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Dallin H. Oaks, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija. Extendemos un saludo a los miembros de la Iglesia y amigos de todo el mundo que están participando de estas reuniones por radio, televisión, internet o transmisión vía satélite. La música de esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Brian Mathias y Joseph Peoples al órgano. El coro iniciará esta reunión cantando Himno de la Pascua de Resurrección. Luego la primera oración la ofrecerá el elder Hugo E. Martínez de los 70. Amado Padre Celestial, inclinamos nuestras cabezas ante ti una vez más en este domingo de Pascua para darte las gracias por haber recibido las cosas que nosotros siempre buscamos, que es la paz, el consuelo, el espíritu, y por tu guía y por la sanación. Agradecemos por la primera presidencia y los miembros del Quórum de los 12, quienes
bendicen y siguen bendiciendo a todos en esta sesión con esos mensajes poderosos de las palabras de tu Hijo Jesucristo que nos guía. Te suplicamos que les bendigas y bendigas a sus respectivas familias. Agradecemos por los santos que están reunidos en todos lados junto a amigos para escuchar estas palabras y buscar una vida mejor a medida que pasamos por pruebas y tribulaciones, y siempre buscando a tu Hijo Jesucristo. Y ahora, Padre, te suplicamos por ojos para ver y oídos para escuchar, con mentes abiertas y corazones abiertos, y actuar en aquellas cosas que recibiremos individualmente a medida que venga y que se presente ante nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Ahora tendremos el privilegio de escuchar al presidente D. Todd Christofferson, segundo consejero de la primera presidencia. Le seguirán los élderes Chi Hong Sam Wang y Aaron T. Hall de los 70. Después de sus palabras, el coro cantará Señor, yo te seguiré. Después del himno, escucharemos a la presidenta Susan H. Porter, presidenta general de la primaria. A ella le seguirá el elder Neil L. Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles. El apóstol Pedro nos recuerda que en los últimos días habrá incrédulos que cuestionen la segunda venida de Jesucristo. En los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pedro nos recuerda que el Señor no se tarda en cumplir, y que si hay alguna demora aparente en su regreso, se debe a su longánime misericordia, al darnos más tiempo para arrepentirnos, antes del día de Jehová grande y terrible. Pero el día del Señor vendrá, declara Pedro enérgicamente, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que sabemos que el Señor vendrá y establecerá una nueva tierra en la que prevalezca la rectitud, Pedro pregunta, ¿qué clase de personas habéis de ser? Él aconseja que nos preparemos diligentemente ahora para que cuando el Señor venga nos encuentre sin mácula, sin reprensión, en paz, llevando una vida de santidad. Al meditar en la pregunta de Pedro, ¿qué clase de personas habéis de ser?, he decidido hablar hoy sobre el carácter de Jesucristo. Es al emular el carácter de Cristo que llegamos a ser la clase de personas que debemos ser. Adquirir el carácter de Cristo es una de las formas más importantes en que tomamos su nombre sobre nosotros. Cuando reflexionamos sobre el carácter del Salvador, tendemos a centrarnos inmediatamente en sus atributos, tales como la virtud, la integridad, la humildad, la compasión y el valor. Pero también debemos reflexionar qué hay en Jesús que da origen a tales rasgos de carácter. Creo que estos son el fruto natural de los pensamientos, deseos e intenciones de su corazón. Un carácter semejante al de Cristo nace de un corazón semejante al de Cristo. Por lo tanto, si hemos de tener éxito en desarrollar un carácter semejante al de Cristo, debemos poseer sus motivaciones, o sea, sus pensamientos, deseos e intenciones del corazón. Para nosotros, esto requerirá lo que las Escrituras llaman un potente cambio de corazón. Tras el discurso inspirado profético del rey Benjamín, su pueblo testificó: el Espíritu del Señor Omnipotente ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. El rey Benjamín respondió: seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque he aquí hoy, Él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. En el caso del pueblo del rey Benjamín y de algunos otros, ese renacimiento espiritual, con un cambio en el corazón, fue casi instantáneo.
Para la mayoría de nosotros, nuestro potente cambio de corazón ocurre gradualmente, con el tiempo. En cualquier caso, el resultado es el mismo, e igualmente válido. Y en todos los casos se requiere fe en Cristo, arrepentimiento, un convenio bautismal de obediencia y la gracia de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Sí, se requiere un esfuerzo constante y sostenido de nuestra parte, pero recuerden, no es simplemente cuestión de que nos esforcemos. Las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo son que cada uno de nosotros puede invocar la gracia de Jesucristo para que nos ayude. Con nuestro bautismo y confirmación, Él nos promete la compañía del Espíritu Santo, el mensajero de su gracia. Por medio del Espíritu Santo, recibimos su influencia y dones espirituales, o sea, el poder de la divinidad en nuestra vida. Este poder transformador produce un potente cambio en el corazón y en las cualidades del carácter que lo acompañan. ¿Cuáles son los deseos del corazón de Cristo que deseamos llevar en nuestro propio corazón? Mencionaré 3. El principal de los motivos que conforman el carácter de Cristo es la caridad, el amor puro de Cristo. Fue el amor puro lo que antes de la creación lo llevó a ofrecerse a sí mismo como nuestro Redentor. Su expiación fue y es el acto supremo de amor, tal como Jesús mismo dijo: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». El amor de Cristo genera rasgos de carácter tales como la compasión, la paciencia, la disposición a corregir cuando lo induzca el Espíritu Santo y, sin duda, la disposición a perdonar. El elder David A. Bednar recuerda que una mujer de su estaca lo llamó hace algunos años para pedirle que visitara a 2 jovencitas en el hospital tras un terrible accidente automovilístico. En ese preciso momento, esta hermana recibió por otro teléfono la terrible noticia del hospital de que su propia hija había muerto a causa de las heridas sufridas en el mismo accidente. Con voz calmada y reflexiva ella dijo: «Presidente Bednar, tenemos que comunicarnos con las otras 2 madres. Debemos informarles todo lo que podamos sobre la condición de sus hijas y que pronto las ingresarán en el hospital». El elder Bednar recuerda que no hubo autocompasión, no hubo ensimismamiento. El carácter semejante al de Cristo de esta mujer devota se manifestó al centrarse en los demás de forma inmediata y casi instintiva, a fin de atender las necesidades de otras madres que sufrían. El elder Bednar señala que el carácter se pone de manifiesto en la facultad de discernir el sufrimiento de otras personas mientras nosotros mismos estamos sufriendo, en la capacidad de advertir el hambre de otras personas cuando nosotros estamos hambrientos, y en la facultad de tender una mano y mostrar compasión ante la agonía espiritual de otros cuando nos hallamos en medio de nuestra propia aflicción espiritual. Pienso en Jesús en agonía y al borde de la muerte en la cruz, recordando a su madre María y poniéndola al cuidado de su amado apóstol Juan. Una segunda motivación que está presente en el carácter del Salvador es su gran deseo de fomentar la felicidad y el progreso de los demás. Después de todo, su único objetivo en armonía con el Padre es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de los hijos de Dios. Como enseñó a sus apóstoles: «El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Entre las cualidades del carácter que se derivan de la devoción al bienestar y al éxito de los demás, se encuentran la humildad, la mansedumbre, la abnegación y el valor. En su reciente discurso en la Universidad Brigham Young, el presidente Dallin H. Oaks aconsejó: «Presten atención a las necesidades de los demás y la humildad vendrá por sí sola». En cuanto a la abnegación, ¿qué mejor ejemplo tenemos que el de los misioneros? Decenas de miles de nuestros misioneros que dedican meses y años de su vida solamente para servir a los demás, a menudo a desconocidos, y a ofrecer en el nombre de Cristo sus dones incomparables del arrepentimiento y el perdón.
Una tercera fuerza motivadora y esencial del carácter de Cristo es su deseo de glorificar al Padre y de cumplir la voluntad del Padre en cada detalle. Él declaró: «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra». Un deseo semejante al de Cristo de glorificar a Dios y hacer su voluntad conduce a las cualidades de carácter de honor, integridad y virtud. Jesús, el paradigma de la integridad, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Podemos esforzarnos por lograr ese ideal. El elder Kim B. Clark una vez se refirió a esto como ir en pos de una vida de excelencia moral, con la ayuda del Señor. Una vida de excelencia moral es una vida de virtud. La virtud es un modelo de pensamiento y de conducta que se basa en normas morales elevadas. Es la fidelidad a Dios y a los demás, es esforzarse por ser limpio y puro, espiritual y físicamente. Implica la búsqueda de la verdad y la devoción a ella, al pensamiento correcto y la acción correcta. En su último discurso como presidente de la Iglesia hace un año, el presidente Russell M. Nelson suplicó: «Nuestros pensamientos, palabras y actos deben ser siempre virtuosos y estar llenos del amor puro de Jesucristo para con todos los hombres». La gran oportunidad que tenemos ante nosotros es llegar a ser el pueblo que Dios necesita que seamos. En resumen, Jesús piensa y actúa por amor puro. Él anhela bendecir y elevar a los demás y se deleita en hacer la voluntad de Dios. Con fe en Cristo podemos orar para que el Santo Espíritu efectúe un potente cambio en nosotros, para inculcar esas mismas motivaciones divinas en nuestro corazón y ayudarnos a practicar los atributos de un carácter semejante al de Cristo. Podemos seguir arrepintiéndonos para mejorar a medida que nos esforzamos por seguir el ejemplo del Señor. Podemos llegar a ser el pueblo que Dios necesita que seamos. Vuelvo al tema de la segunda venida de Jesucristo. Adoptar el carácter de Cristo no es solo una cuestión de nuestra preparación personal, sino un elemento primordial de preparar al mundo para el regreso del Señor y su glorioso reinado milenario. Solemos subestimar la influencia de las personas semejantes a Cristo en el mundo, pero trabajar uno por uno siempre ha sido el enfoque de Jesús para cambiar la sociedad y establecer su reino. Es la suma de las decisiones individuales a lo largo del tiempo lo que forma y transforma a las sociedades para el bien o para mal. Ninguno de nosotros por sí solo puede cambiar el mundo, pero cada uno de nosotros puede tener influencia en el mundo. En este gozoso domingo de Pascua de Resurrección doy testimonio del Jesucristo viviente y resucitado. Él es la cabeza de esta su iglesia. El presidente Dallin H. Oaks es llamado por él para presidir la iglesia sobre la tierra y ser el portavoz profético del Señor para el mundo. Con fe en Cristo, ruego que nuestro carácter llegue a reflejar el suyo, para que cuando Él aparezca seamos semejantes a Él, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados así como Él es puro. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. El domingo de Pascua es la máxima celebración de la misión redentora de Jesucristo, especialmente de su resurrección. La época de Pascua de Resurrección invita a los discípulos de Jesucristo ¿Qué querría Dios que recordáramos? ¿Cómo nos lo haría saber? ¿Dónde encontraríamos sus recordatorios? Hace unos 10 años, mientras reflexionaba sobre estas preguntas, me vino a la mente un pensamiento claro. Él pondría sus recordatorios en el Libro de Mormón. Nos repetiría, recuerda, recuerda, tal como lo harían nuestros padres. El Libro de Mormón contiene 5 versículos que dicen, recordad, recordad. Y además quisiera que consideráis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque he aquí, ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales,
y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo, para que así moren con Dios en un estado de interminable felicidad. Oh, recordad que estas cosas son verdaderas, porque el Señor Dios lo ha declarado. Guardar los mandamientos de Dios es una bendición tanto temporal como espiritual. Si perseveramos hasta el fin, moraremos con Él en un estado de interminable felicidad. ¿No es algo increíblemente maravilloso? Sin embargo, ¿han pensado alguna vez en lo que sucederá si no guardamos sus mandamientos? Oh, recuerda, número 2. Oh, recuerda, hijo mío, Elamán, ¿cuán estrictos son los mandamientos de Dios? Él ha dicho, si guardáis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra, pero si no guardáis sus mandamientos, seréis desechados de su presencia. Dios nos recuerda que sus mandamientos son firmes y que obedecerlos traen consigo las bendiciones prometidas. El presidente Dallin H. Oaks habló de cómo los mandamientos de Dios guían y dan estabilidad a nuestra vida. Él dijo, nuestras experiencias en la vida terrenal se asemejan a un niño y a su padre que volaban una cometa en un día ventoso. A medida que la cometa se elevaba, el viento tiraba del cordel que llevaba el niño en la mano. Inexperto ante la fuerza de los vientos terrenales, propuso cortar el cordel para que la cometa pudiera subir más. Su sabio padre le aconsejó que no lo hiciera, explicándole que el cordel es lo que sujeta a la cometa en su lugar frente a los vientos terrenales. Si perdemos el control del cordel, la cometa no se elevará más arriba, sino que será llevada por esos vientos e inevitablemente acabará estrellándose contra la tierra. Debemos regresar a nuestro Padre Celestial por medio de venir a Jesucristo. Ese fue el plan que acordamos y que hizo que nos regocijáramos. Recordar 3. Elamán 5:9. Oh, recordad, hijos míos, las palabras que el rey Benjamín habló a su pueblo. Sí, recordad que no hay otra manera ni medio por los cuales el hombre pueda ser salvo, sino por la sangre expiatoria de Jesucristo, que ha de venir. Sí, recordad que Él viene para redimir al mundo. Jesucristo ocupa el centro mismo del plan de salvación y exaltación de Dios. Toda promesa de redención, toda esperanza de resurrección y toda certeza de vida eterna fluyen a través de Él. Sin Jesucristo no hay salvación, ni victoria sobre el pecado y la muerte, ni camino de regreso a nuestro Padre Celestial. Él es el fundamento mismo de todo el plan de salvación y exaltación. Recordar, Elamán 5:12. Y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. El elder David A. Bednar enseñó cómo podemos asegurar ese fundamento en nuestra vida. Los sagrados convenios y ordenanzas del Evangelio restaurado del Salvador pueden compararse con los pernos de anclaje y las varillas de acero que se utilizan para conectar el edificio con la roca firme. Cada vez que recibimos, repasamos, recordamos y renovamos fielmente los convenios sagrados, nuestras anclas espirituales se fijan cada vez más segura y firmemente a la roca de Jesucristo. Recordar 5, Elamán 14:13. Así pues, recordad, mis hermanos, que el que perece por causa de sí mismo, y quien comete iniquidad, lo hace contra sí mismo. Pues he aquí, sois libres, se os permite obrar por vosotros mismos, pues he aquí, Dios os ha dado el conocimiento y os ha hecho libres.
El libro de Mormón fue escrito para nuestros días y para nuestro futuro. Al estudiar sus páginas, llegamos a conocer la verdad. A medida que comprendemos sus enseñanzas, estas comienzan a moldear nuestro corazón. Conforme interioricemos sus mensajes y nos sumerjamos en sus palabras, seremos guiados para discernir entre el bien y el mal, y seremos facultados para usar sabiamente el albedrío que Dios nos ha dado. ¿Todavía recuerdan los 5 grupos de versículos de recordar del libro de Mormón? Son estos. 1. Podemos morar con Dios en un estado de interminable felicidad si guardamos sus mandamientos. 2. Seremos desechados de la presencia de Dios si no guardamos sus mandamientos. 3. Solo podemos ser salvos por la sangre expiatoria de Jesucristo. 4. No caeremos si edificamos nuestro fundamento sobre Jesucristo. 5. Se nos dio conocimiento y albedrío para escoger y actuar sabiamente. Recordemos a nuestro Salvador, especialmente en esta época de Pascua de Resurrección. Él ha resucitado. Desea que vengamos a Él. Oremos unidos para que guardemos sus mandamientos, utilicemos nuestro albedrío moral sabiamente cada día y nos preparemos para su glorioso regreso en su cuerpo resucitado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, feliz Pascua de Resurrección. Él ha resucitado. Al concluir sus enseñanzas, Nefi, un profeta del libro de Mormón, da este poderoso testimonio. Me glorío en la claridad, me glorío en la verdad, me glorío en mi Jesús, porque Él ha redimido mi alma del infierno. Esa breve frase, me glorío en mi Jesús, capta bellamente la tierna relación de Nefi con el Hijo de Dios, el Mesías, el Redentor. En los libros de Primer y Segundo Nefi hay más de 60 nombres diferentes para Jesucristo. Cada uno revela algo de su majestad, carácter y misión, como el Salvador del mundo. Pero en esta expresión de amor, Nefi se refiere a Él de una manera familiar y afectuosa. Mi Jesús. Para Nefi, Jesucristo no era alguien lejano o solo conocido por nombre. No, para Nefi, el nombre de Jesús era su salvación. A medida que Nefi experimentó pruebas y el gozo de la liberación, el nombre de Jesucristo llegó a ser aún más personal para él. Nefi llegó a saber que no había otro camino ni nombre dado debajo del cielo por el cual los hombres puedan salvarse en el reino de Dios. El nombre de Jesucristo era la redención de Nefi y se glorió en ello. Al reflexionar sobre sus aflicciones, tentaciones y debilidad, Nefi expresa por qué se gloria en Jesucristo y escribe: Mi Dios ha sido mi apoyo. Él me ha guiado por entre mis aflicciones. Él me ha preservado. Él me ha llenado con su amor. Luego leemos la afirmación de Nefi: Oh Señor, en ti he puesto mi confianza y en ti confiaré para siempre. En toda circunstancia, tanto amarga como dulce, Nefi confió en aquel que es poderoso para salvar. Nefi no fue el único en su deseo de gloriarse en el Señor. Amón, el poderoso misionero del libro de Mormón, que había recorrido la senda de la rebeldía y el pecado, también experimentó el gozo del poder redentor de Jesucristo. Meditando sobre la misericordia del Señor, declaró con gozo: por lo tanto, gloriémonos. Sí, nos gloriaremos en el Señor. Sí, nos regocijaremos porque es completo nuestro gozo. Sí, alabaremos a nuestro Dios para siempre. He aquí, ¿quién puede gloriarse demasiado en el Señor? Sí, ¿y quién podrá decir demasiado de su gran poder y de su misericordia y de su longanimidad para con los hijos de los hombres? He aquí, os digo que no puedo expresar ni la más mínima parte de lo que siento. Yo también puedo apenas expresar la más mínima parte de lo que siento por Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey de Reyes y nuestro Príncipe de Paz. El gozo de Nefi y de Amón colma mi alma de gratitud.
Ambos me inspiran a profundizar mi relación con Jesucristo y a regocijarme en las muchas maneras en que podemos gloriarnos en Él. Hoy me glorío en nuestro Redentor. Sus brazos de misericordia se extienden hacia nosotros. Él invita a todos diciendo, arrepentíos y os recibiré. Nos tiene grabados en las palmas de sus manos. Me regocijo en el don del arrepentimiento y en la promesa del perdón. Me glorío en nuestro buen pastor. Él nos llama, nos junta, nos salva y nos llena con su amor. Me regocijo en que somos sus ovejas y que Él trabaja incesantemente para llevarnos a salvo a casa. Me glorío en nuestro sanador. Él puede sanar a todos los que sienten el aguijón de la muerte, la soledad y el dolor físico y emocional, la carga del pecado y un corazón quebrantado. Él tiene una empatía perfecta. Él llora con nosotros y nos invita a quedarnos tranquilos. Me regocijo en que el Hijo de Dios nos sane uno por uno y nos envuelva entre los brazos de su amor. Me glorío en nuestro intercesor. Él aboga amorosamente por nuestra causa ante el Padre, diciendo, Padre, perdona a estos mis hermanos que creen en mí para que vengan a mí y tengan vida sempiterna. Me regocijo en que el sacrificio expiatorio de Jesucristo satisfizo las demandas de la justicia y en que Él haya reclamado los derechos de misericordia para todos nosotros. Me glorío en nuestro legislador. Sus mandamientos nos guían y protegen. Sus convenios nos unen a Él para que pueda transformar, salvar y exaltar a todos los que lo eligen. Me regocijo en que Él está a la cabeza de su iglesia restaurada, verdadera y viviente, y en que sus leyes nos ayudan a experimentar el cielo en la tierra. Me glorío en nuestro libertador. Él ha vencido a los monstruos de la muerte física y espiritual. No hay desafío en la mortalidad que escape a su incomparable poder. Me regocijo en que Él puede librarnos de dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Hermanos y hermanas, ¿cuál de los nombres de Jesucristo les ayuda a glorificarle? ¿Maestro tal vez? ¿Consejero o amigo? Cuando la vida parece enfurecidamente injusta y encontrar la fuerza para gloriarse en el Señor parezca difícil, piensen en el significado de sus nombres divinos y permítanle restaurar la paz a su alma. Comprendiendo perfectamente nuestra experiencia terrenal, Jesucristo extiende esta promesa con amor. Allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente y me hallaréis. Para hallarlo, Él nos invita a aprender de Él, a escuchar sus palabras y a andar con Él. Para encontrarlo, nos invita a una relación por convenio, en la que podemos recibir acceso directo a su poder y una medida adicional de su amor y misericordia. En los momentos de gozo y en nuestras pruebas, seamos fieles, obedezcamos sus mandamientos, honremos nuestros convenios y esperemos pacientemente en el Señor. El presidente Dallin H. Oaks testificó hermosamente sobre por qué todos podemos gloriarnos en Jesucristo. Él enseñó, como parte del plan del Padre, la resurrección de Jesucristo venció la muerte para asegurar la inmortalidad a cada uno de nosotros. El sacrificio expiatorio de Jesucristo nos da a todos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y regresar limpios a nuestro hogar celestial. Y nuestro Salvador padeció por voluntad propia todos los dolores y debilidades terrenales, a fin de saber cómo fortalecernos en nuestras aflicciones. Jesucristo hizo todo esto porque ama a todos los hijos de Dios. Hermanos y hermanas, ¿quién puede gloriarse demasiado en el Señor? Testifico con gozo que Dios es nuestro amoroso Padre Celestial y que Jesús es el Cristo resucitado y viviente. En este domingo de Pascua de Resurrección y siempre, invito a todos nosotros a que nos gloriemos en Jesucristo. Él es mi Jesús y el suyo.
En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Estoy agradecida de hablar a los niños, hijos del Padre Celestial. También los niños mayores pueden escuchar. Niños, ¿les gusta responder la pregunta ¿cuántos años tienes? ¿Tienen 5, 8 u 11 años? Ese es el tiempo que han vivido en la tierra, pero ¿sabían que su espíritu tiene mucha más edad? Aunque no lo recuerden, pasaron mucho tiempo en el mundo de los espíritus aprendiendo y creciendo. El día en que nacieron, su cuerpo era nuevo, pero habían vivido como espíritu durante muchos años. Nacieron con dones. Ustedes tienen un propósito y nacieron con la capacidad de marcar una diferencia para bien. El Padre Celestial ama tanto a sus hijos que desea que cada uno de nosotros reciba todas las bendiciones que Él disfruta. Antes de venir a la tierra, Él compartió con nosotros su plan de felicidad. Como parte de su plan, tendríamos que venir a la tierra, obtener un cuerpo y vivir sus amorosos mandamientos. Luego podríamos regresar a vivir con Él y nuestras familias con gozo y paz. El Padre Celestial sabía que cuando viniéramos a la tierra cometeríamos errores y necesitaríamos ayuda para regresar a casa con Él. ¿Saben a quién escogió el Padre Celestial para ayudarnos? Sí, a Jesús. Jesucristo tenía tanto amor por el Padre Celestial y por nosotros que dijo: heme aquí, envíame. El Padre Celestial envió a Jesús a la tierra y Él nos mostró cómo vivir para ser felices. Nos enseñó cómo amar a Dios y a los demás. En Getsemaní, Jesús sufrió el dolor de todos nuestros pecados y desafíos. Murió en la cruz y luego, en el milagro más grande de todos, resucitó. Eso es lo que celebramos hoy en la Pascua de Resurrección. Jesús, nuestro Señor y Salvador, ganó la batalla sobre todo lo que es difícil e injusto en nuestra vida. Jesucristo los conoce, los comprende y los ama. Jesús ha hecho todo lo posible para ayudarlos. Permanezcan cerca de Él y aprendan todo lo que puedan sobre Él. A medida que sigan su ejemplo y sus enseñanzas, Él los ayudará a convertirse en las personas que están destinados a ser. Tengan fe en Él. Él los ayudará a ser felices, a que aprendan rápido, que puedan hacer amigos y que puedan tener más oportunidades. Despierten cada día con propósito y confianza, sabiendo que Jesús andará con ustedes. Sigan su ejemplo y digan en oración al Padre Celestial: heme aquí, envíame. Luego, presten atención a sus pensamientos e ideas. ¿Qué los enviará Él a hacer? Por medio de su Espíritu, Él puede enviarlos a consolar a alguien que esté solo, ayudar a su familia, aprender lecciones importantes en la escuela o a enseñar a alguien a orar. Él puede ayudarlos a defender la verdad para que puedan llevar su luz a los demás. ¿Recuerdan haber aprendido que Jesús alimentó a más de 5,000 personas? Jesús había estado enseñando todo el día y la gente tenía hambre. En algún lugar de ese grupo había un niño que tenía 5 panes y 2 pescados. Él sabía que con eso no se podía alimentar a muchas personas, pero decidió darle a Jesús lo que tenía. Jesús tomó la comida y dio las gracias al Padre Celestial por ella. Esa comida alimentó a miles de personas.
Así como el niño no tuvo que averiguar cómo una pequeña cantidad de pan y pescado podía alimentar a tantas personas, ustedes no tienen que preocuparse por solucionar los problemas a su alrededor. El Padre Celestial puede hacer milagros cuando le ofrecemos lo que tenemos. Cuando ustedes dicen, heme aquí, envíame el Padre, puede tomar algo pequeño y sencillo y convertirlo en algo grande. Puede que ustedes... He visto muchos niños alrededor del mundo que le han ofrecido lo que tienen a sus familias, la iglesia y la comunidad. En el Caribe, una madre me dijo que el Espíritu alegró su corazón triste cuando su hijo pequeño le pidió que leyera el libro de Mormón con él. En Ghana, los niños de la primaria me dijeron que comparten su almuerzo en la escuela con otros que no tienen. En Camboya, vi a niños enfermos en un hospital alegrarse cuando se les dieron kits de actividades hechos por niños de la primaria que se preocupaban por ellos. Hace unos meses, Chloe y Ellie, ambos de 10 años, visitaron a un grupo de empresarios para hablar sobre su actividad de servicio comunitario. Los líderes les preguntaron cómo les afectaba su fe, y ellos dijeron que oraban a los demás y buscaban maneras de ayudarlos. Chloe y Ellie enseñaron a los adultos lo que significa ser discípulos de Jesucristo. Hace poco, en una reunión de ayuno y testimonio, vi a un niño de la primaria subir al estrado y preguntar, ¿podrían levantar la mano todos aquellos que aman a Jesús? Y en ese momento todas las personas lo miraron, sonrieron y levantaron la mano. Todos estaban pensando en Jesucristo. Fue un momento sagrado de gozo. Cuando era joven, mi madre preparaba un postre especial para los domingos. Después de la cena preguntaba, ¿quieren postre ahora o más tarde? Y nosotros conocíamos a mi papá y él siempre respondía con una sonrisa, yo quiero postre ahora y también más tarde. Cuando se esfuerzan por ayudar a los demás a traer a Jesús en sus vidas, van a recibir bendiciones ahora y también más tarde. Hoy pueden tomar decisiones que les ayudarán a cambiar y crecer ahora y a prepararse para bendiciones de amor y gozo para siempre. Los invito a orar al Padre Celestial y decir, como lo hizo Jesús, heme aquí, envíame. Y luego sigan adelante andando con Él para acercar a los demás y a ustedes mismos a Cristo. Ustedes son hijos del convenio y tienen un don que ofrecer. Doy mi testimonio de que Dios y su Hijo Jesucristo los aman. Gracias al plan del Padre Celestial y el amor de Jesús, todos podemos recibir la bendición de vivir gozosamente para siempre con ellos. Los amo a ellos y los amo a ustedes. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Voy a hablar a los hijos mayores de nuestro Padre Celestial. Tras el incomparable amor y sacrificio que el Salvador ofreció en el jardín de Getsemaní y en la cruz, su cuerpo inerte fue sellado de forma segura en un sepulcro prestado, pero el sepulcro no pudo contener al divino Hijo de Dios. Debido a la victoria de nuestro Salvador sobre la muerte y el pecado, nosotros alabaremos su nombre para siempre. Jesucristo trajo otras bendiciones inconmensurables. Él le dijo a su apóstol Pedro, «Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo». El sagrado poder para sellar ha sido restaurado en la tierra y actualmente se encuentra en sus templos dedicados. El presidente Gordon B. Hinckley dijo, «Si de todo el pesar, las tribulaciones y el dolor de la restauración no resultara nada más que el poder para sellar del santo sacerdocio para unir a las familias para siempre, entonces habrá valido la pena todo lo que ha costado».
En mis 74 años, solo hay unas pocas experiencias en las que casi todas las emociones y sentimientos han quedado sólidamente grabadas en mi mente consciente. Una de las más conmovedoras fue cuando me arrodillé frente a Kathy al otro lado del altar en un santo templo de Dios. Las esperanzas, los sueños, el amor que compartíamos, todo estalló en un caleidoscopio de expectación al escuchar esas palabras inolvidables por el tiempo y por toda la eternidad. A ustedes en esta vasta congregación mundial que recuerdan entrañablemente ese día de su vida, me dirijo de una manera especial. En ese momento, arrodillados ante el altar, adquirimos una mayor comprensión de la profundidad de nuestro compromiso con Dios y con los demás. La sagrada ordenanza nos une a nuestra compañera o compañero eterno y a Dios. Solemnemente prometemos guardar los convenios, y el Señor nos promete, si somos fieles, bendiciones inefables en la vida terrenal y más allá, incluso tronos, potestades y dominios en el mundo eterno. Sin embargo, nuestra mayor esperanza es el deseo de refinar nuestra propia naturaleza y llegar a ser más semejantes a nuestro Salvador, lo que nos permitirá vivir algún día con Él. Dentro de nuestro sagrado matrimonio, unidos a Dios y el uno al otro, nos encontramos en un crisol de desarrollo espiritual donde las cualidades vitales, el sacrificio, la caridad, la paciencia y ser pacificadores, como dijo el presidente Oaks, el carácter mismo de Cristo, pueden llegar a constituir una mayor parte de nosotros. A medida que aumentamos nuestro amor por el Salvador, crece nuestro amor mutuo. Al igual que nuestro propio discipulado, nuestro matrimonio eterno no es un experimento a corto plazo, sino un viaje eterno para llegar a ser lo que Dios desea que lleguemos a ser. En gran parte del mundo, la confianza en la naturaleza duradera del matrimonio se está deteriorando. En el Evangelio de Jesucristo, proclamamos que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios. Creemos en el matrimonio eterno, enseñamos sobre el matrimonio eterno y buscamos un matrimonio eterno. Anticipamos nuestro matrimonio con fe y confianza porque nos preparamos conscientemente para los convenios que hacemos en la casa del Señor. Durante nuestra juventud, fortalecemos nuestra fe en Jesucristo y guardamos sus mandamientos, incluida la ley de castidad, una ley que muchas personas en el mundo han dejado de lado. Tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo. Pero aún con nuestra preparación, por supuesto que tenemos debilidades y somos conscientes de que nuestra vida requerirá menos egoísmo, más arrepentimiento y más perdón. Kathy y yo habíamos grabado en las servilletas de papel de la recepción de nuestra boda las palabras de Shakespeare: el amor no es amor si cambia cuando se encuentra con cambios. Durante esos primeros meses, a medida que ella me iba conociendo mejor, yo conservé las servilletas sobrantes por todo nuestro apartamento. A medida que aceptamos la felicidad y el pesar de las experiencias de la vida, grabamos nuestros convenios de manera indeleble en nuestra alma y mantenemos la vista dirigida al cielo, hacia el glorioso destino que nos espera. Sabemos que los atributos divinos que procuramos no se perfeccionarán todos en esta vida. El matrimonio eterno es un viaje eterno. Necesitamos profundamente el don del Espíritu Santo en nuestra vida. Como ya se ha citado en esta conferencia, el presidente Dallin H. Oaks dijo recientemente: el adversario se ha vuelto tan eficaz para disfrazar la verdad que si no tienen el Espíritu Santo, serán engañados. Quedan muchos obstáculos por delante y las distracciones serán muchas. Uno de los engaños del mundo es menospreciar la sagrada importancia y el poder real de la ordenanza del sellamiento. Mantengan la esperanza el uno en el otro y en Jesucristo.
Sus promesas pueden ayudarnos a superar los obstáculos y las distracciones. Hay momentos en nuestro matrimonio que requieren una dosis enorme de paciencia. En nuestro 25º aniversario de boda, Kathy y yo estábamos en Filadelfia hablando con los misioneros. Recibí una llamada del presidente Boyd K. Packer de los 12. Al final de nuestra conversación le comenté: «Presidente Packer, hoy es nuestro 25º aniversario de boda. ¿No cree que es un gran logro?». Sin hacer una pausa respondió: «Para Kathy, sí». Con su esperanza y fe en Cristo, permitan que el Señor expanda sus dones espirituales de comprensión y paciencia. Al hablar sobre el matrimonio eterno, permítanme mencionar otros 2 temas. En primer lugar, todo verdadero discípulo o discípula de Jesucristo, si así lo desea, será sellado eternamente a una compañera o un compañero recto de su elección por toda la eternidad, bien sea en esta vida o en la vida venidera. En segundo lugar, se plantea la pregunta: ¿hay situaciones en las que se deba considerar el divorcio? La respuesta es sí, las hay, pero las advertencias son significativas. Incluiré enseñanzas proféticas sobre este tema cuando se publique mi mensaje. Hace 50 años, Kathy y yo conocimos a una pareja extraordinaria que también se había casado recientemente en la casa del Señor. La vida era prometedora. Tenían 2 hijos, ella era talentosa y estaba llena de fe. El trabajo de él prosperaba, ellos guardaban sus convenios. De forma inesperada, la joven desarrolló graves problemas de salud. Hace poco su hijo compartió conmigo estas reflexiones. En mis años de juventud, mi dulce madre pasó por episodios devastadores de depresión severa, lo que trajo consigo largos periodos donde tuvo dificultad para atender aún sus propias necesidades. Esta era una nueva realidad para mis padres. La vida sería diferente de lo que habían previsto. Mi padre nunca había experimentado una enfermedad mental y buscó la ayuda de su Padre Celestial. No puedo contar el número de veces que lo encontré de rodillas, ni el número de domingos que volvió a ayunar en silencio. Sirvió a mi madre y nos sirvió a nosotros, con un amor, una paciencia y una humildad increíbles. Buscó la influencia del Espíritu Santo con la esperanza de amar, actuar y reaccionar como lo haría el Salvador. Mi madre era el amor de su vida. Esas temporadas no serían más que un breve momento. Estaban unidos el uno al otro para siempre. Si permanecían fieles, pasarían la eternidad juntos con salud y felicidad. Esa promesa le daba un fulgor perfecto de esperanza. Si bien muchas veces mi madre sentía que sus desafíos suponían una carga para mi padre, él lo veía de otra manera. A él le encantaba servir a esa increíble y preciosa hija de Dios. A medida que mi madre superaba con valentía y de forma milagrosa muchos de sus problemas de salud, ambos disfrutaban juntos de la luz y el gozo, como pareja y como padres y abuelos. Más tarde, a los 60 años, ella se enfrentó a una serie de pruebas completamente diferentes, entre ellas un cáncer de mama y problemas neurológicos que afectaron su capacidad para caminar. Una vez más, ella y mi padre reafirmaron su compromiso mutuo y sus convenios con el Señor. Lo hicieron juntos, hasta el último día de su trayecto terrenal. El matrimonio eterno es un viaje eterno. ¿Quién les da la fortaleza para sujetarse fuertemente el uno al otro y completar la parte terrenal de este trayecto eterno? El Dios eterno, el cual creó los confines de la tierra, aquel que se levantó al tercer día. Él no desfallece ni se fatiga. Él da fuerzas cuando ustedes están cansados, y Él multiplica las fuerzas cuando no tienen vigor. Y juntos, mientras esperan en el Señor, levantarán las alas como águilas.
Juntos correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Testifico solemnemente de esta sagrada promesa en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando el director lo indique, invitamos a la congregación a ponerse de pie y unirse al coro para cantar Asombro me da. Después del himno, escucharemos al elder Quentin L. Cook del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirá el elder Daniela B. Wakolo de los 70. Luego nos hablará el elder Garrett W. Gong del Quórum de los 12 Apóstoles. Esta es la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Anual número 196 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Ha sido una bendición especial que la sesión del domingo de la Conferencia General coincida con el día mismo en que celebramos la Pascua de Resurrección. Nuestro énfasis en la Pascua de Resurrección comprende los acontecimientos que forjaron la eternidad que ocurrieron en el jardín de Getsemaní, en la cruz del Calvario y en el sepulcro del huerto, donde Jesucristo resucitó. Testifico que su expiación llevó a efecto el plan de salvación de su Padre y proporciona la vía para que todo el que haya vivido en cualquier época sea libre de la muerte incondicionalmente y del pecado a condición de arrepentirse. Por tanto, nuestro Señor y Salvador de Jesucristo ha llevado a efecto las trascendentes doctrinas de la resurrección y la expiación. Este domingo de Pascua de Resurrección también coincide con la gloriosa visión del Salvador que ocurrió en el templo de Kirtland el domingo de Pascua de Resurrección de 1836, hace 190 años. Solo una semana después de que se dedicara dicho templo. Ese día, al igual que hoy, fue una de las ocasiones en que la Pascua de Resurrección y la Pascua judía han coincidido. La aparición del Salvador al profeta José Smith y a Oliver Cowdery y las llaves entregadas por Moisés, Elías y Elías el profeta son fundamentales para la restauración del Evangelio de Jesucristo en los últimos días. La función de Elías el profeta en la restauración de las llaves del sacerdocio del poder para sellar es crucial en nuestra travesía de regreso a nuestro Padre como pueblo del convenio. Un poco de historia de la Iglesia ayudará a poner en perspectiva estos acontecimientos. Durante la noche del 21 de septiembre de 1823, el ángel Moroni se apareció a José Smith, de 17 años, en una pequeña cabaña de troncos en Palmyra, Nueva York. El ángel Moroni lo visitó 3 veces durante esa noche y otra vez por la mañana. Enseñó y volvió a enseñar información crucial relacionada con el devenir de futuros acontecimientos de la restauración del Evangelio de Cristo. Dijo a José que había planchas de oro ocultas en la ladera de una colina cercana. Además, citó profecías del Antiguo Testamento. La segunda sección de Doctrina y Convenios contiene las palabras de Moroni a José Smith en relación con Elías el profeta. He aquí, yo os revelaré el sacerdocio por conducto de Elías el profeta, antes de la venida del grande y terrible día del Señor. Y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá hacia sus padres. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. Si yo fuera alguien de 17 años y solo hubiera tenido acceso a la Biblia, habría estado muy confundido. ¿Quién era Elías el profeta? ¿Y qué sacerdocio revelaría? ¿Por qué la tierra sería totalmente asolada si los hijos no volvían el corazón hacia sus padres y recordaban las promesas hechas a ellos? Elías el profeta fue un extraordinario profeta que poseía sagradas llaves del sacerdocio y por medio de quien se efectuaron potentes milagros. Los cristianos, los musulmanes y los judíos de todo el mundo aceptan a Elías el profeta como profeta. Los musulmanes creen que Elías el profeta fue un profeta enviado por Dios, Alá, para llamar al pueblo a apartarse de la adoración de ídolos, en especial de la adoración de Baal, y a volver a la adoración del único Dios verdadero. Los judíos han estado esperando el regreso de Elías el profeta durante más de 2900 años, como precursor de la venida del Mesías. Antes del ministerio terrenal de Jesucristo, Elías el profeta ejerció el poder para sellar del sacerdocio de Melquisedec. Me resulta notable que Elías el profeta también haya aparecido con Moisés en el momento de la transfiguración de Cristo. Elías el profeta confirió las llaves del sacerdocio del poder para sellar a Pedro, Santiago y Juan. También es significativo que cuando Cristo visitó al pueblo en el continente americano, le recitó específicamente las palabras del Antiguo Testamento, que están en Malaquías, concernientes a Elías el profeta y su función en la unión de las familias por la eternidad antes de la segunda venida de Cristo. Gracias a la restauración entendemos la importante y crucial función que Elías el profeta ha tenido en la salvación del género humano.
Elías el profeta entregó a José Smith las llaves del sacerdocio correspondientes al poder para sellar, a fin de atar ordenanzas y convenios sagrados en la tierra y en los cielos. Eso incluye las ordenanzas vicarias de salvación y exaltación que deben efectuarse aquí, en la tierra, en los templos del Señor. Las ordenanzas de sellamiento tienen validez después de esta vida y en las eternidades, y sellan a esposo y esposa, a padres e hijos. Sin estas llaves no hay familias eternas, y toda la tierra sería totalmente asolada. Una de las muchas experiencias espirituales especiales que tuve con mi querido amigo y amado compañero de misión, y luego, quien fuera mi presidente de Quórum, el presidente Jeffrey R. Holland, se relacionan con Elías el profeta. Desde el año 2009, el presidente Holland y yo tuvimos el privilegio de acompañar a diversos grupos de personas, entre ellas líderes rabínicos, reformistas, conservadores y ortodoxos, así como líderes judíos seculares, en recorridos de programas de puertas abiertas de templos de aquí, en Utah. En la pila bautismal tuve la oportunidad de explicarles la doctrina del bautismo por nuestros antepasados fallecidos. Esto se relaciona directamente con las promesas de Malaquías de volver el corazón de los hijos hacia sus padres fallecidos. Les leí 1 Reyes, capítulo 7, versículo 25, donde se describe el templo de Salomón. La pila bautismal que descansa sobre las ancas de 12 bueyes que representan las 12 tribus de Israel provocó en algunos tanto reconocimiento como lágrimas. Se dieron cuenta de que en esencia estaban observando ciertos aspectos del templo de Salomón, el cual tiene una sagrada importancia tanto para los judíos como los musulmanes. Cuando entramos en la sala de sellamientos, el presidente Holland lo embargó la emoción, y con lágrimas en los ojos les explicó que no quería ofenderlos, pero que se sentía obligado a mencionar algo. Luego, de un modo espiritualmente muy poderoso, explicó que Elías el profeta, en efecto, había venido y había restaurado las sagradas llaves que permiten el sellamiento eterno de esposo y esposa y de la familia de estos. Explicó que la sala de sellamientos donde estábamos reunidos es un lugar donde se ejercen las llaves restauradas. Nuestros amigos judíos apreciaron el hecho de que la historia de profetas de las Escrituras del Antiguo Testamento estuviese presente de modo tan prominente en nuestros templos y doctrina. Pocos años después, algunos líderes judíos solicitaron que celebráramos el aniversario número 175 de la histórica dedicación de Orson Hyde de Tierra Santa en Jerusalén. El elder Holland y yo tuvimos la bendición de representar a la iglesia en esta celebración. Dos experiencias más posteriores a aquel evento fueron particularmente significativas para mí. Primero, llegué a entender la historia del elder Holland en lo concerniente a Jerusalén. Tenía 30 y tantos años cuando, en representación del presidente Spencer W. Kimball y otros líderes de la iglesia, el elder Holland encabezó los esfuerzos por establecer el Centro Jerusalén. En el Monte de los Olivos trabajó durante casi 15 años con muchas otras personas para lograr la mayoría de lo edificado por la iglesia en Jerusalén. El elder Holland trabajó incansablemente con líderes tanto palestinos como judíos. Le encantaba al elder Holland estar en los lugares donde el Salvador había efectuado milagros y llevado a cabo la expiación. Segundo, durante la visita a Jerusalén hubo tiempo para que el elder Holland y yo, con nuestras esposas Pat y Mary, nos reuniéramos junto al sepulcro del huerto y leyéramos los preciados versículos de cada uno de los 4 evangelios que narran los últimos días del ministerio terrenal del Salvador, el cual culminó con su gloriosa resurrección y sacrificio expiatorio. ¿Imaginan cómo se sintieron 12 compañeros de misión que por entonces servían como apóstoles y nuestras dulces esposas al tener la oportunidad de andar por donde anduvo Jesús, de leer de las Sagradas Escrituras sobre los últimos días de su ministerio terrenal y así sentir el espíritu de esos milagrosos acontecimientos? Permítanme asegurarles que no tienen que visitar Jerusalén físicamente para poder sentir las mismas cosas que nosotros sentimos aquel día y que hemos sentido tantas veces desde entonces. Pueden tener este conocimiento y esta confirmación mediante el Espíritu cuando estudian la vida de nuestro Salvador, la restauración del sacerdocio y el regreso de las llaves para sellar
que devolvió Elías el profeta, las cuales unen a nuestras familias por la eternidad. Pueden sentir mediante la certeza de la confirmación espiritual que nuestro Salvador llevó a efecto el plan del Padre. Él expió nuestros pecados y rompió las ligaduras de la muerte para que nosotros pudiéramos regresar al Padre y al Hijo en el reino celestial. Les prometo, en este día de Pascua de Resurrección, que conforme se ciñan a sus ordenanzas, convenios y mandamientos, la relación de ustedes con nuestro Salvador será más estrecha y crecerán su aprecio y gratitud por las llaves para sellar que se han restaurado en esta dispensación. Testifico que las llaves que entregaron los profetas de la antigüedad al profeta José Smith en el templo de Kirtland son una parte esencial del Evangelio restaurado de Jesucristo. Como apóstol, doy testimonio seguro y certero de Jesucristo, el Salvador del mundo, quien dirige esta iglesia. Testifico de su expiación y resurrección, y me regocijo con ustedes en este domingo especial de Pascua de Resurrección por todo lo que el Salvador ha efectuado, para que así nosotros podamos tener la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Happy Easter. Feliz día de Pascua. Me regocijo en el Evangelio de Jesucristo. Cuando mi hija Jasmine tenía 14 años, describió la conferencia general como una reunión donde los profetas, videntes y reveladores testifican de Jesús y enseñan su doctrina de manera sencilla que no puede malinterpretarse. Los mensajes sencillos pueden aclararse más. Al ver una señal como esta, deberíamos saber que debemos detenernos. En las Filipinas, el mensaje es más directo. Deténgase por completo. Y en Missouri fueron aún más allá. En serio, deténgase. Agradecemos a los profetas y apóstoles vivientes que hablan con sencillez y claridad, cuyas voces colectivas nos invitan a venir a Cristo. En el libro de Moisés leemos sobre una experiencia sagrada. Moisés vio la tierra y muchas regiones, sí, la vio toda. Vio a sus habitantes y grande era su número, sí, incontables como las arenas sobre la playa del mar. Sobrecogido ante aquella visión, Moisés hizo 2 preguntas a Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué medio? En otras palabras, quería entender el propósito. El Señor respondió: para mi propio fin he hecho estas cosas para llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Más adelante, Nefi testificó: porque a nadie de los que a él vienen desecha, y todos son iguales ante Dios. ¿Cómo se cumple dicho fin? Gracias a Jesucristo, todos pueden recibir el don de la vida eterna, que incluye vivir eternamente en la presencia de Dios como familias. Hace 6 meses, el profeta Dallin H. Oaks enseñó: la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se centra en la familia. Lo esencial de nuestra doctrina sobre la familia es el templo. Las ordenanzas que se reciben ahí nos permiten regresar como familias eternas a la presencia de nuestro Padre Celestial. El plan del Evangelio se implementa por medio de nuestra familia terrenal y su destino previsto es exaltar a los hijos de Dios en familias eternas. El Señor declaró que el matrimonio lo decretó Dios, para que la tierra cumpla el objeto de su creación, y sin la autoridad para sellar, necesaria para concertar estos convenios eternos que unen a las familias para siempre, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. El templo se erige como un símbolo de esperanza, no de presión. La ordenanza del sellamiento en el templo nos invita a entrar en el divino orden de Dios. El Evangelio de Jesucristo no es una cuña para dividir familias, sino un puente para unirlas eternamente. Debemos cerciorarnos de que nuestro discipulado refleje la paciencia, delicadeza y amor perfecto del Salvador.
Algunos de ustedes vienen de familias que aún no se han sellado en el templo. Otros que están escuchando no son miembros de la iglesia. Hay miembros de la iglesia que quizás tengan cónyuges que no sean de nuestra fe. Hoy les digo a todos y a cada uno de ustedes son esenciales para el plan de Dios. Permítanme compartir algunos sagrados relatos sobre la paciencia, el albedrío y la silenciosa y persistente invitación a venir a Cristo juntos. En Nueva Zelanda, Danny y Alex eran amigos de la infancia que asistían a diferentes iglesias. Nunca habían hablado sobre la religión durante su tiempo de noviazgo, pero después de casarse afrontaron un dilema. ¿A qué iglesia asistirían? El esposo, que era miembro de la iglesia, sintió que no podía seguir viviendo de un modo dividido. Su padre le dio un consejo: sigue yendo a la iglesia, ellos son tu familia. Él lo escuchó. 2 años después, su esposa se bautizó. Con el tiempo, se sellaron en la casa del Señor. Escogieron venir a Cristo juntos. En Brisbane, Australia, un niño de 7 años le suplicó a su padre que se uniera a la iglesia para que pudiera bautizarlo. Aunque su padre había asistido a la iglesia varios años, no había dado el paso del bautismo. Cuando me reuní con ellos, extendí al padre la osada invitación de aceptar el pedido de su hijo. Él cortésmente no aceptó. Sin embargo, el amor permanece, la invitación y el albedrío permanecen. A veces se planta la semilla mucho antes de que brote del suelo. En Farmington, Utah, Bob Hessenjäger aún no era miembro de la iglesia. Su esposa Marlene era dedicada al evangelio y honraba sus convenios. Bob prestaba servicio y ayudaba en el barrio local. Un día el presidente de estaca le preguntó a Bob: ¿se da cuenta de que su esposa anhela ir al templo, pero sigue esperando, pues no quiere herirlo a usted? Bob lloró cuando escuchó esto. Entonces brindó su apoyo total. Marlene recibió la investidura y comenzó a asistir al templo con regularidad. Un día, un misionero le sugirió a Bob que se bautizara en cierta fecha. Bob lo explicó así: sentí el Espíritu Santo, sentí calidez, gozo y paz. Finalmente había recibido mi respuesta. Bob fue bautizado. Él y Marlene se sellaron 3 meses antes de que él falleciera. Hermanos y hermanas, el Señor honra la fe paciente y nunca es demasiado tarde para los milagros. En Fiji, una fiel esposa esperó 8 años para que su esposo se uniera a la iglesia. 8 años de asistir sola a la iglesia, mientras su esposo se mantenía desinteresado y vacilante. Sin embargo, ella no actuó distante ni le guardó resentimiento, más bien le prestó servicio. Cuando la esposa recibió la bendición patriarcal, se le prometió que si permanecía leal y fiel, llegaría el día en que su esposo la llevaría al templo para ser sellados por el tiempo y por toda la eternidad. Después de más de 8 años y 24 misioneros, el esposo se bautizó y se casaron en la casa del Señor. Para ser más claro, debería decir: mi esposa Anita y yo fuimos sellados en la casa del Señor. ¿Qué es lo único que lamento? No haberme bautizado antes. Hermanos y hermanas, Dios cumple sus promesas, pero en su tiempo. Estas historias no se basan en estadísticas, se centran en almas. Testifico que el Padre Celestial y Jesucristo conocen a cada familia que estas historias representan. Ellos conocen las lágrimas, oraciones y la paciencia. Conocen los sentimientos de cada cónyuge que espera, de cada corazón que ora y de cada hijo. Conocen cada promesa sagrada. Estas cosas nos recuerdan que la conversión es personal, el tiempo oportuno es según cada caso y el albedrío es sagrado. A los que pertenecen a familias en las que no todos son miembros, no se desanimen. A los que están esperando, no se den por vencidos. A los que se les está invitando, sepan que la invitación surge del amor. A los miembros de la iglesia, sigamos ministrando uno por uno y asegurémonos de que nadie esté sentado solo. El Salvador nunca obliga, Él invita, Él bendice, Él cumple las promesas de acuerdo con la fe y la fidelidad. Este mes, al celebrar y recordar la resurrección de nuestro Salvador, les invito a asumir el compromiso y escoger venir a Cristo juntos. La eternidad será su galardón. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Al finalizar esta conferencia general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Domingo de Pascua, nosotros, tal como los discípulos en el camino a Emaús, ansiamos que nuestro Salvador permanezca con nosotros, pues es Pascua de Resurrección. El Evangelio de Lucas dice: 2 discípulos iban el mismo día, el día de Pascua, a una aldea llamada Emaús, como a 60 estadios de Jerusalén, 7 millas o 12 kilómetros. Emaús significa fuentes termales, un lugar de sanación. Imagínense que vamos andando a Emaús. Se nos une un extraño. Él ve que estamos tristes. Le decimos que Jesús Nazareno, profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, ha sido crucificado, y hoy es el 3er día desde que esto ha acontecido. Mientras caminamos, el extraño nos abre las Escrituras y explica todas las cosas concernientes a Jesucristo. Nuestro corazón arde en nosotros. Al acercarnos a la aldea, le decimos a nuestro nuevo compañero: quédate con nosotros, porque se hace tarde. Nuestro amigo come con nosotros, toma el pan, lo bendice, lo parte y nos lo da. Nuestros ojos son abiertos y lo reconocemos. Es Jesucristo resucitado. Aunque no lo reconocimos antes, ha estado andando con nosotros todo el tiempo. El Evangelio de Marcos testifica que Jesús se apareció 3 veces en ese día de Pascua, pero al principio no lo reconocieron. Se apareció primeramente a María Magdalena, quien pensó que Jesús era el hortelano. Después, Jesús se apareció a 2 de ellos que iban caminando. Esos 2 discípulos en el camino a Emaús finalmente lo reconocieron al partir el pan. En el tercer lugar, Jesús se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy». Para mostrar que no era un espíritu, Jesús comió parte de un pescado asado y un panal de miel. El andar Jesucristo con sus discípulos por el camino a Emaús revela un modelo del convenio. A veces, en nuestro polvoriento camino a Emaús, nos sentimos solos, incomprendidos, agobiados, invisibles. Pero cuando Él nos habla en el camino, sus palabras en las Escrituras pueden hacer que arda nuestro corazón. Al partir y bendecir el pan de la Santa Cena, sus ordenanzas y convenios nos ayudan a conocerlo. Al andar con Él por fe, permaneciendo en Él y Él en nosotros, llegamos a saber que Él vive. Sus promesas de Pascua de Resurrección son reales. Cada día de reposo invitamos a todos a venir a adorar a Jesucristo en la comunidad de su iglesia restaurada. En la ordenanza de la Santa Cena, hacemos convenio de estar dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, a recordarlo siempre y a guardar sus mandamientos. Él promete que siempre podremos tener su Espíritu con nosotros. Al dar testimonio de Jesús y recordarlo cada semana, permanecemos en Él y andamos con Él. Así como los discípulos en el camino a Emaús le piden a Jesús que permanezca con ellos, Jesucristo promete permanecer con nosotros. En los capítulos 14 y 15 del Evangelio de Juan, Jesús enseña a sus discípulos y a nosotros cómo Él permanece, pertenece y anda con nosotros. Su fidelidad es más fuerte que los lazos de la muerte. Cuando tenemos una pregunta, un problema o sentimos gozo, Jesucristo dice: «Yo soy tu respuesta, tu camino, tu verdad, tu vida». Para permanecer con nosotros en nuestros días más oscuros, en Juan 14 Jesús nos promete el primer y segundo Consolador. El primer Consolador del que habla Jesús es el Espíritu Santo. «Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El segundo Consolador del que habla Jesús es Él mismo.
Él promete, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Porque el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Permanezcan y moren. En Juan 15, Jesucristo también enseña que Él es la vid y que Dios, nuestro Padre, es el labrador. Un pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Nosotros, sin el Señor, nada podemos hacer. Y el que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto, y vuestro fruto permanece. Jesús dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté o permanezca en vosotros, y vuestro gozo sea completo. Comenzamos esta conferencia general con una asamblea solemne. Las asambleas solemnes marcan hitos o acontecimientos importantes de la Iglesia, como el sostenimiento de un nuevo presidente de la Iglesia. Ya sea que una asamblea solemne se celebre antes o después, ser un modelo sagrado y un precedente, demostramos simbólicamente un compromiso y apoyo unificado. Las asambleas solemnes datan del antiguo Israel, incluso de la dedicación del templo por el rey Salomón. En esta dispensación se celebró una asamblea solemne histórica el 27 de marzo de 1836, luego de terminarse el templo de Kirtland. En esta conferencia, en asamblea solemne, fuimos testigos y sostuvimos al presidente Dallin H. Oaks como el profeta del Señor y nuestro profeta, con el presidente Henry B. Eyring y el presidente Dethel Christopherson como nuestra primera presidencia, y al elder Gerald Cosset y al elder Clark H. Gilbert como miembros del quórum de los 12 apóstoles. Al buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, seguimos a Jesucristo y al profeta del Señor voluntaria y obedientemente, con gozo. Somos muy bendecidos al hacerlo. Agradecemos que el presidente Dallin H. Oaks sea nuestro último discursante. Cuando yo era estudiante del primer año en la Universidad Brigham Young y el presidente Oaks era el nuevo rector de la Universidad Brigham Young, hablamos juntos en una mesa redonda para padres y futuros alumnos. Mientras esperaba nervioso que comenzara el programa, el presidente Oaks se acercó para tranquilizarme. Con una cálida sonrisa, dijo que llevaba una corbata roja porque cumplía 40 años y se sentía viejo. Para mí, como estudiante de primer año, 40 eran muchos años. Luego el presidente Oaks me contó una historia. Todavía recuerdo el principio. Al abrir un cofre grande lleno de monedas, un abuelo invitó a sus nietos a juntar todas las monedas que pudieran. Entusiasmados, los nietos juntaron puñados de las monedas más abundantes, pero menos valiosas como las de 1, 5 y 10 centavos. Sin embargo, una nieta escogió solo unas pocas monedas. Su abuelo le preguntó por qué. Ella respondió, «Abuelo, todas mis monedas son de oro». El presidente Dallin H. Oaks, un hombre amado e instruido por el Señor, ha ejemplificado lo bueno, lo mejor y lo excelente de su vida. Él escoge la mejor parte espiritual, enseña por precepto y con el ejemplo cómo seguir a nuestro Salvador. La expiación de Jesucristo lo cambia todo. Brinda una resurrección literal. Permite que regresemos a la presencia de Dios y la unión eterna de sus familias. Podemos sanar, reconciliarnos y permanecer en el convenio. Como Nefi en la antigüedad, nuestra alma se deleita en los convenios que el Señor ha hecho, en su gracia y en su justicia y poder y misericordia en el gran y eterno plan de liberación de la muerte. Este es mi testimonio de Pascua de Resurrección.
Jesucristo murió, fue sepultado y se levantó al tercer día y ascendió a los cielos. Yo sé que vive mi Señor y siempre cantaré, Él vive, mi Señor y Rey. Al caminar por nuestros polvorientos caminos a Emaús, Él estará con nosotros. Si ven a alguien caminando solo y triste, ¿podrían andar con Él? Que nadie esté sentado solo y que nadie recorra su camino a Emaús solo o sin ser visto. Veámonos y andemos juntos en su amor para que Él permanezca con nosotros y en nosotros y nosotros en Él. En esta Pascua de Resurrección y cada día lo ruego en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Al concluir la conferencia, agradecemos sinceramente a todos los que han trabajado tan diligentemente para preparar estos servicios, muchos de los cuales pasan desapercibidos. Agradecemos a quienes han discursado y orado y a quienes han proporcionado la hermosa e inspiradora música. Ahora el coro nos complacerá con Dime la historia de Cristo. El último discursante de la conferencia será el presidente Dallin H. Oaks. Después de sus palabras, el coro cantará Oh Dios de Israel. Luego el elder Anthony D. Perkins de los 70 ofrecerá la última oración y la conferencia entrará en receso.
El coro del tabernáculo acaba de cantar una oración musical. Dime la historia de Cristo. Qué resumen tan apropiado de los mensajes de estos últimos 2 días. Pronto concluiremos la conferencia con Oh Dios de Israel. Ambos himnos continúan con el tema central de los 2 días de esta conferencia. El Espíritu del Señor nos ha inspirado a todos a concentrar nuestra adoración, centrar nuestro aprendizaje y unir nuestro testimonio en las enseñanzas del Señor Jesucristo y en el plan de su Padre para nuestro crecimiento y gozo eternos. En verdad, Jesucristo es el camino a la paz en este mundo y a la vida eterna en el mundo venidero. Él nos conoce y nos ama a cada uno de nosotros de manera perfecta y nos invita a andar con Él, a permanecer en Él y a seguir su ejemplo de ministrar a los demás uno por uno en caridad y amor. Se nos ha recordado la función central del matrimonio y de la familia en el plan de nuestro Padre Celestial para el destino eterno de sus hijos. Ruego que demostremos el amor puro de Cristo en nuestra familia, en nuestra comunidad y en todas nuestras interacciones con los hijos de Dios. A medida que se publiquen los mensajes de esta conferencia, invito a todos a estudiarlos y meditarlos con espíritu de oración y a actuar con fe conforme a los principios que en ellos se explican. El Señor nos ha prometido: a quien reciba, le daré más. A medida que atesoremos y actuemos de acuerdo con las enseñanzas de esta conferencia, el Señor continuará enseñándonos e inspirándonos con revelación y guía personales. Les prometo esto a cada uno de nosotros. Al seguir la dirección de los siervos del Señor y al ver buscar a Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amen.
Ahora, nuestro Santo Padre Celestial, en este domingo de Pascua de Resurrección expresamos gratitud por tu don de nuestro sagrado Salvador Jesucristo, el Redentor de todo el mundo, agradecidos por su sacrificio expiatorio y su resurrección. Oramos que nos bendigas en este día y aquellos que también han perdido seres amados, bendícelos para que puedan tener la esperanza de una reunión gloriosa y que podamos estar esperanzados en el futuro por las llaves de tu sacerdocio. Estamos agradecidos por profetas, videntes, y por tu Hijo Jesucristo, y por las historias de Jesucristo que nos encanta escuchar. Bendice a nuestro presidente Oaks con fortaleza, y para que en 6 meses podamos escucharlo nuevamente. Bendice a todos los miembros de la Iglesia al terminar esta conferencia y poder poner en práctica lo que hemos aprendido y ser mejores cada día y poder sentir la fortaleza que viene de ti y el sacrificio expiatorio de tu Hijo Jesucristo. Expresamos nuestro profundo amor por ti, por las bendiciones que hemos recibido y en el nombre de Jesucristo. Amén.